Bueno, principalmente tendría que reconocer que no tenemos un gran mito fundacional de la editorial, sino que estuvo siendo replanteado cuál iba a ser no solo la figura, si iba a ser una editorial o si iba a ser un estudio de arquitectura, como prefiero referirme a ello. Em, y casi que podría trazar el primer impulso por empezar ese proyecto en mi último año como estudiante de arquitectura en la Universidad de Costa Rica. Operaciones para aquel momento aparecía como una plataforma, era una página de una plataforma de redes sociales que tenía el objetivo de publicar observaciones preliminares de trabajos de graduación que estuviesen en desarrollo, en donde estudiantes que no habíamos tenido necesariamente el entrenamiento para desarrollar trabajo escritural, sino que era más trabajo proyectual, ¿verdad? El énfasis de nuestra escuela de arquitectura, pudiésemos poner a prueba ideas que estaban sobre la marcha. Creo que esto debe haber iniciado cerca de 2015. Su actividad fue muy intermitente, yendo hacia la baja conforme íbamos terminando nuestros trabajos de graduación. Y una vez me gradué, que fui el primero en hacerlo, soy el más viejo del equipo, el proyecto empezó a tomar como una nueva vida, principalmente de la mano de una convocatoria de textos que hicimos con el objetivo de crear una antología y que reuniese pequeños trabajos como satélites a dos textos principales que estábamos desarrollando Carlos Aguilar, editor todavía para operaciones, y yo, que estaban, el primero de Carlos relacionado a uno de sus trabajos de último año, todavía seguía siendo estudiante, y en el caso mío era una suerte de continuación, edición de una ponencia con la que había participado como estudiante cerca de, si no me equivoco, para el 45 aniversario de la Escuela de Arquitectura. Sin embargo, esa convocatoria fue terriblemente exitosa. Reunimos muchísimo más trabajo de lo que nos imaginábamos y con ello vino el gran problema de que tenemos que editarlo. Era uno que no habíamos dimensionado todavía para ese momento y fue sobre un proceso muy largo alrededor de ese primer libro, que es Destrucción, Obras, Proyectos, en donde nos entrenamos o tuvimos eh, en, el primer ejercicio de edición intenso. Pero sí, empieza como un ejercicio, una iniciativa un poco ingenua en ese momento, de estudiantes de arquitectura y que luego es sostenida por otros estudiantes de arquitectura también. Uh-huh. Creo que no lo vemos o nunca pensamos en el libro como un objeto de artesanía ni como un objeto de arte tampoco, pero sí nos permitió tener muchísimo control sobre todas las etapas de producción del libro, que para nosotros fue muy importante porque nos estábamos familiarizando con todos los momentos de la publicación en este primer ejercicio, desde la convocatoria, desde la primera coordinación de contratos editoriales, el diseño, la impresión, producción, distribución. Todo fue una gran curva de aprendizaje que se dio con el mismo libro. Entonces, lo que en ese momento para nosotros era la única opción que teníamos, que era desarrollarlo nosotros mismos en nuestro taller, terminó siendo pues una gran oportunidad para desarrollar unos recursos técnicos que no habríamos podido alcanzar en una producción a una escala mayor. Y una escala mayor que no tiene que ser mucho más grande que la que hicimos, que para ese momento, si no me equivoco, era de unos 200 números. Lo publicamos registralmente en septiembre de 2019. Sin embargo, ese libro, casi que tan pronto como estábamos preparándonos para su lanzamiento, fue de la atención de Daniel Morúa, Daniel Soto Morúa,
que para entonces era curador del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, que nos propuso demorar la publicación, de modo que pudiésemos desarrollar la producción en el marco de una exhibición del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que iniciaba en octubre. Entonces, pese a que el libro está como registrado en septiembre, realmente empieza a producirse en octubre, y la producción es como una pequeña línea de ensamblaje. En lugar de hacer toda una gran impresión de una sola vez, un gran tiraje, de planear una única encuadernación y una única distribución, se iban produciendo pequeños lotes durante una exhibición de más o menos 3 meses. Entonces la publicación realmente se desarrolla entre el final de 2019 y el inicio de 2020. Si no me equivoco, se desmonta el 29 de febrero, un día bisiesto, 5 días antes de que fuese anunciada la emergencia de salud en Costa Rica. Para ese momento, el grueso de las publicaciones de arquitectura o de teoría, de historia, estaba concentrado en las publicaciones de la revista de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, revista Arquis, y en las publicaciones del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. O sea, en un sentido eran publicaciones de instituciones, de grandes instituciones para nuestra escala, y especialmente de instituciones pues autorizadas, ¿no? Y que cada una desde sus propias historias y sus propios desarrollos había estado pues delineando el perfil arquitectónico disciplinar, ¿verdad? Por un lado desde la enseñanza de la arquitectura y por el otro desde la regulación de la práctica profesional. Han habido otros pequeños proyectos editoriales similares al nuestro, quizás han sido como fuegos artificiales, ¿verdad? Que han aparecido y desaparecido muy rápido, y aparte de ello lo que se encontraba en el país eran revistas de consumo popular, donde se promocionaban como tipos de arquitectura. Sin embargo, podríamos decir que eran como de consumo masivo. Creo que en ese sentido aparece operaciones sin intentar serlo, sino que retrospectivamente pues como que vamos descubriendo cuál es nuestro lugar en medio de todo eso, como un proyecto en donde estudiantes de arquitectura, digamos, o arquitectos recién egresados, encontramos la oportunidad de hacer publicaciones de historia, teoría y crítica, no en los aparatos de publicación que los mismos arquitectos habían construido para sí. Por ejemplo, la revista del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, que también era conocida por, más que avanzar una crítica punzante sobre la propia práctica disciplinar, promocionaba como grandes figuras como históricas, arquitectos importantes de la historia del país o de la actualidad del país, y la construcción de ciertos tipos de proyectos inmobiliarios. Bueno, en ese sentido, Operaciones aparece como un proyecto que reclama para arquitectos y estudiantes de arquitectura, quisiera pensar, un nuevo espacio en la producción de publicaciones, en la producción editorial, sin considerarse nunca una editorial per se, sino presentándose con ese primer libro como un estudio de arquitectura. Prefiere el formato de libro para desarrollar sus trabajos o para organizar su trabajo. Es raras ocasiones en que presentamos operaciones como una editorial, salvo que realmente nos convenga mucho hacerlo en ese momento. Pero la mayoría de las veces preferimos referirnos a ella como una práctica arquitectónica. Y creo que Eric Víquez ha sido quien más claridad quizás haya tenido sobre lo que la publicación de ese primer libro puede significar para nosotros como un posible manifiesto fundacional. Nuestra primera publicación no es sobre construcción, sino es sobre la remoción. Y creo que para él eso significa como un enunciado, un manifiesto nunca expresado de una manera como directa sobre la relación que teníamos con la práctica profesional, disciplinar, o al menos la relación que teníamos con las condiciones materiales de la arquitectura para ese momento. Unos de esos pequeños textos de servicio que producíamos
para poder descifrar qué era lo que estábamos intentando hacer, al tiempo que se lo comunicábamos a las personas con las que empezamos a trabajar. Reconocía sí ese interés por reflexionar por las formas, vamos a ver, las operaciones disciplinares en un sentido, desde ciertos formatos, y la publicación era uno de esos que privilegiábamos, pero también guardábamos un interés muy grande por la exhibición o la instalación como un formato en donde se estuviesen volviendo transparentes en alguna medida las fuerzas disciplinares, económicas, políticas, financieras, geográficas, ambientales que estuviesen cruzando, formando la disciplina, y cómo esta, como por efecto de culatazo, también las configuraba de vuelta. Luego de la publicación de nuestro primer libro, Destrucción, nos encontramos con un enorme repertorio de autores que habíamos conocido durante ese largo proceso de edición, con quienes habíamos empezado a entablar relaciones no solamente alrededor de proyectos editoriales, sino alrededor de proyectos de gestión cultural. Para entonces compartíamos un proyecto de pequeñas publicaciones de residentes artísticos con el Centro Cultural de España en Costa Rica, que de una u otra manera fue para nosotros una suerte de escuela no planificada de edición. Tuvimos la oportunidad de editar a muchísimos autores con muchísimos entrenamientos y experiencias muy variadas, y proyectos muy cortos, lo cual nos permitía, pese a que no aparecían todos publicados juntos, no aparecían publicados con frecuencia, sino que aparecían todos juntos en algún momento en el año, nos permitía empezar y terminar un proyecto muy rápido y hacer ajustes de la manera en la que trabajábamos, cómo nos relacionamos con los autores, cómo nos relacionamos con nuestro propio trabajo y dónde lo realizábamos. Y una de esas lecciones o apuestas fue a ampliar el tipo de factura, por decirlo así, o de recurso técnico con el que estábamos produciendo los libros. Nos interesó aprovechar esa suerte de grapa de aro o grapa de conservación, que originalmente es utilizada para conservación de papel, para hacer encuadernaciones, no quiero decir contemporáneas, pero digamos que unas encuadernaciones ligeras que nos permitiesen disminuir muchísimo el tiempo entre la finalización de la edición y el lanzamiento de un nuevo libro. Por supuesto, no podría ignorar que esa decisión además estuvo marcada por limitaciones materiales de la pandemia. Para ese momento en Costa Rica era bastante difícil obtener ciertos tipos de papel a tiempo, obtener ciertos tipos de tintas a tiempo, y además era el momento donde era más difícil para nosotros encontrarnos personalmente y trabajar juntos. Entonces eso permitía que una sola persona, en algunos casos mi persona, pudiese hacer la edición, imprimir y encuadernar solo, en aislamiento, por decirlo así. Cuando incluimos en nuestro catálogo, que en ese momento era de un único libro, estos otros opúsculos, los llamamos, las pequeñas publicaciones, como la de Adrián Montañez, Parma, 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 por un lado está ligado a esa experiencia que habíamos tenido con publicación de pequeños textos que podían ser menos de 4,000 palabras, que para Costa Rica, según cómo sean montadas, ni siquiera son catalogadas como un libro, sino que cuando se los registran son catalogadas como folletos. Y por las limitaciones técnicas que nos daba esa grapa de conservación. Nos permitía producir muy rápido booklets, folletos, libros muy delgados, con muy pocas hojas. Entonces, esas dos experiencias y limitaciones son las que enmarcan esas otras publicaciones pequeñas. Los opúsculos y una serie posterior, que es la de meteorología forense, que ha probado ambos tipos de recurso técnico, ¿no? El libro encuadernado cosido y la encuadernación de grapa de conservación. En las primeras etapas tenemos quizás mucho más producción editorial, donde
los autores además somos los editores. Y conforme pasa el tiempo, somos más editores que autores. Creo que se da en gran medida porque empezamos a darle oportunidad a desarrollar trabajo en tres modalidades, por decirlo así, que imaginamos originalmente, y eran las de operaciones como un taller, operaciones que tenía un músculo, imaginábamos un músculo editorial, y operaciones como una incubadora. Y quizás esa es como la herencia más directa que tenemos de ese momento en el que estábamos interesados en publicar trabajos de tesis en desarrollo, y era que encontramos en la publicación la oportunidad de avanzar unas ideas más allá de que se desarrollasen los proyectos de publicación como en un estado prístino, ¿verdad? Como totalmente refinados, sino que encontramos en escribir y publicar, que en ese momento era en formato digital, la oportunidad para incubar como unas ideas, unos problemas y otros proyectos. Esa incubadora creo que ha servido tanto para nosotros como para las personas que han estado orbitando o visitando el proyecto en diferentes momentos. No diría que están en balance, de pronto ni siquiera diría que están en demasiada armonía, pero están sostenidas por hilos invisibles, por ese interés de cultivar una cultura de incubación de ideas, reflexión, discusión conjunta en el taller de operaciones. Como nuestras ediciones eran tan pequeñas, nuestras ventas eran tan reducidas, era muy fácil saber dónde estaban los libros. La mayoría estaban en colecciones de estudiantes de arquitectura, no arquitectos, pero también estaban en colecciones de artistas, no estudiantes de arquitectura. Entonces hay como una relación cruzada allí, como muy interesante, y que para aquel momento recuerdo que me frustraba mucho, porque decía, no entiendo por qué como que no nos están leyendo tan bien como arquitectos, o por qué no estamos como coincidiendo con ellos. Y creo que en parte como que coinciden unas insatisfacciones, no creo que hayas usado esa palabra, pero digamos, unos intereses por exigirle más a las escuelas donde estábamos estudiando, a las figuras con las que nos estábamos relacionando, que creció como la espuma, digamos, entre la generación inmediatamente posterior a la mía, un poco más jóvenes, en el campo de la arquitectura, y entre actores, porque no eran únicamente artistas, que estaban participando de la escena de las artes visuales en el país, más o menos instalados y reconocidos, no tanto como estudiantes de artes. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y nos hemos relacionado pues, más con instituciones académicas, hemos actuado incluso como profesores ya por algunos años. Se ha ampliado el alcance a unidades académicas bastante inesperadas. Gran parte del trabajo que se ha hecho a veces a medio palo entre operaciones y nuestras actividades académicas se ha presentado en esferas de humanidades o de ciencias ambientales, de arte, de literatura, y más recientemente en Chile en el campo pues, de la geología, ¿verdad? Donde pudimos compartir no solo exponer un trabajo que se estaba desarrollando, sino trabajar codo a codo con algunas de los laboratoristas de las unidades académicas de la Andrés Bello. Ha sido diferente la esfera, digamos, del público con el que nos hemos relacionado en diferentes momentos, pero quiero pensar que ha sido particularmente bueno en grupos de estudiantes. Probablemente queda algo como de esa llama de estudiante, vamos a ver, más o menos insatisfecho, más o menos aburrido porque le estaba ofreciendo la escuela en su momento, que no necesariamente tiene demasiada claridad de dónde encontrar lo que sea que esté buscando. Creo que el hecho de que hayamos publicado también trabajos de estudiantes o de arquitectos recién egresados, como sucede con Rosa Whiteley, por ejemplo, con el Horizontes Rosados,
Es un proyecto, bueno, es una publicación que está enmarcada por su proyecto de graduación, Royal College of Art. Entonces, creo que operaciones ha recibido como una atención de parte de estudiantes, en la misma medida en que ha estado como muy interesado por esos proyectos de estudiantes en escuelas que eran los que parecía que estaban desestabilizando un poco más el lugar que grandes instituciones en el país, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, estaban imaginando por nosotros y para nosotros.